La gente quiere saber. Y la gente quiere saber mucho de Carlos Mesa, que está en esta recta final de la carrera electoral de este 2020. Antes que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Muy amable por darnos su tiempo. Buenas noches, María René. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo desde Santa Cruz, donde me encuentro ahora. Y muy dispuesto, por supuesto, a empezar esta conversación y este diálogo contigo, pero entiendo, como lo acabas de plantear, también con la gente, que es nuestro eslogan, primero la gente. Sí, la gente es lo más importante. A ver, la gente quiere saber si Carlos Mesa forma parte de la nueva o la vieja política. Definitivamente de la nueva política, la construcción de la Alianza Comunidad Ciudadana, una construcción totalmente nueva, que tiene menos de 2 años, que tiene, para ponerte un ejemplo y para ponerles un ejemplo a ustedes, 90 candidatos por debajo de los 35 años y 10 que tienen menos de 25 y una que acaba de cumplir 19, y Sanday Guillermo, la candidata a una circunscripción en el departamento de Santa Cruz. Carlos Mesa como tal. Carlos Mesa como tal tiene una mente de renovación y de transformación que tiene que ver con la construcción de la Asamblea de Comunidad Ciudadana como un conjunto, y cuando digo asamblea digo una red horizontal en la que las ideas van transformándote y uno se va transformando permanentemente. La posibilidad de crear, de construir ideas es una posibilidad que tienes a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y más allá. El Carlos Mesa con el que estamos hablando, ¿qué transición ha tenido, qué aprendizajes ha logrado en este tiempo de exposición pública tan fuerte? Lo más importante, entender algo, que cuando tú estás pensando como estadista, cuando tú estás pensando como jefe de Estado, no estás pensando en números, en porcentajes, en estadísticas, en tamaño del PIB, en reducción de la pobreza, como ideas que están volando por el espacio sideral. No. Estás pensando en gente de carne y hueso. Estás pensando en aquella mujer o aquel joven que te dice: yo no he podido conseguir trabajo. Soy hijo de 2 emprendedores aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la zona de Barrio Lindo. Y no quiero repetir la experiencia de mis padres, no porque no los admire. Admiro a mis padres que han trabajado por mí y se han rajado por mí. Y estoy, como ingeniero de sistemas, obligado a hacer lo mismo que ellos. Y ellos se sienten profundamente frustrados. Eso es lo que me importa. Bueno, a esa gente, ¿qué respuesta les da Comunidad Ciudadana? La respuesta de Comunidad Ciudadana, María René, es muy importante. Tiene que ver con el fin del dogma y el fin de las ideas como una doctrina de fe. Los partidos políticos no son ya los que te adoctrinan y te dicen: esto está bien, esto está mal, esto es lo que hay que hacer, tienes que asistir a mis reuniones y pensar en este dogma, que sea socialista o neoliberal o que sea de economía mixta. No, es una iniciativa de causas. La respuesta es una causa por la lucha por el medio ambiente, por el animalismo, por la lucha por la igualdad de la mujer, por la diversificación económica. Es decir, las causas que son las que te mueven, las que te llegan aquí el corazón, son las que importan realmente a la gente. ¿Qué modelo? A ver, pongamos en pocas palabras el planteamiento estratégico de Comunidad Ciudadana. La gente quiere poder entender el planteamiento estratégico de Comunidad Ciudadana frente a un MAS, porque estamos hablando de una elección de seguir con el modelo del MAS o cambiarlo. Tú lo has planteado muy bien en la pregunta. Lo que el país quiere es que el MAS no vuelva a gobernar. Lo que el país sabe es que si el MAS vuelve a gobernar, vuelve Evo Morales. Lo que el país propone es que haya un candidato, una alianza que te dé respuestas a ese no retorno del MAS con propuestas. Si no tienes una propuesta al lado, no vas a ninguna parte. ¿Qué tenemos que resolver? Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Las respuestas para las 3 crisis son las que tenemos en Comunidad Ciudadana, que te las puedo detallar si tú quieres, pero me has pedido una respuesta en pocas palabras, pero estoy dispuesto a desarrollarlas si te parece.
Va a haber tiempo, vamos a poder entrar. Muy bien, estamos diciendo y estamos fijando la posición de Carlos Mesa, estamos definiendo a Comunidad Ciudadana, estamos hablando de la propuesta alternativa a el MAS como tal. El decantar de la campaña está favoreciendo la votación a Carlos Mesa. ¿Es esto porque se ha difundido bien, se ha comunicado bien esta estrategia? ¿O es esto como fruto de gente que se suma a Carlos Mesa y a Comunidad Ciudadana porque no quiere la continuidad del MAS? Es una combinación muy sabia y muy interesante, María René. Uno está donde está como candidato y como Alianza Comunidad Ciudadana, no por azar. No es que la gente escoge por azar y dice, me gustó la cara de Carlos Mesa o mira, apareció en la pantalla, ahí vacío. No, cree en nosotros porque nosotros planteamos transformación, renovación, programa y respuestas. Respuestas a esas tres crisis. A partir de eso, a partir de ese elemento que nos coloca claramente como la única opción real para enfrentar y derrotar al movimiento al socialismo, que es un objetivo de fondo, aparece el decir, además me sumo a Carlos Mesa porque no quiero que el MAS vuelva, porque no quiero más corrupción, porque no quiero más despilfarro, porque no quiero más autoritarismo. Los candidatos han ido bajando sus postulaciones. En este caso estamos hablando de Yanine Áñez, estamos hablando de Tuto Quiroga. Hay mucha presión en este momento sobre Camacho, pero a Camacho se lo ve como un liderazgo emergente que se apoya mucho y abriga mucho lo regional. En este caso, Camacho es un adversario, un aliado, un oponente, un obstáculo. Luis Fernando Camacho es un candidato importante y él tomará en conciencia su decisión. Su decisión de continuar o no continuar es algo que no me compete a mí y que sería una imprudencia absolutamente inaceptable que yo diga que se baje o que no se baje. Camacho es una persona a quien yo respeto, pero que en el contexto en el que yo planteo como respuesta, en el escenario no está mi confrontación con Camacho. Eso sería un absurdo. La confrontación clarísima de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana es el MAS, es el movimiento al socialismo. No quiero más Evo disfrazado de Luis Arce, no quiero más corrupción, no quiero más autoritarismo. Quiero mirar hacia adelante en una confrontación que está acompañada de propuesta. Lo que me importa a mí no es mirar a un costado, en este caso a Luis Fernando Camacho, lo que me importa a mí es mirar a quien me está viendo y decirle, tengo una propuesta y te garantizo que el MAS no vuelve. Sí, ¿cuenta o no? Yo respeto a todos los candidatos, pero diría que hay un rango evidente y el rango evidente no coloca al doctor Chi como una opción en ningún sentido. Los indecisos suman, no terminan de dar opciones. Se mantiene un voto oculto, se mantiene una indefinición. ¿Hay una voz para esta gente? ¿Hay un llamado para esta gente? Por supuesto, los indecisos en un momento determinado, esto es muy importante, han decidido ir a votar. Son personas que van a ir a votar, pero que todavía no han decidido su voto y quizás muchos de ellos decidan el voto en el momento en que estén ya en la mesa de votación con la papeleta desplegada. Por eso es importante decirles qué es lo que tú quieres, qué es lo que vas a elegir el 18 de octubre. Tienes que elegir entre dos opciones: el retorno del MAS, corrupción, despilfarro, las tres crisis a las que he hecho referencia, salud, educación, corrupción, o la respuesta de Comunidad Ciudadana. Aquí solo hay dos opciones. Independientemente del respeto que me merezcan todos, el país lo sabe. O votas por el MAS o votas por Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana te dice no al retorno del MAS y te dice sí a la respuesta coherente con propuestas claras. Bueno, es tiempo de definiciones. En caso de ser gobierno, ¿cómo se hace frente a esta renovación en salud, a esta renovación en lo económico? ¿Cómo se encara estos tres pilares que plantea Comunidad Ciudadana? Si hablamos de salud, la pandemia está obligando a todos los candidatos a que se comprometan por la salud. ¿Qué hace diferente la propuesta de Comunidad Ciudadana? 4 puntos con un complemento. El primer punto, necesitamos saber que el coronavirus continuará entre nosotros y probablemente tendremos que enfrentar una segunda ola como está pasando en el mundo. Más médicos, más equipamiento. Primer punto. Segundo punto,
pruebas, tests de coronavirus con laboratorios eficientes y respuestas rápidas, específicas y muy concretas en aquellos lugares donde se presenta un caso para poder controlarlo adecuadamente y poder hacer las mediciones en el momento oportuno. El tercero, fundamental, la vacuna. Vacuna gratuita, vacuna pensada fundamentalmente en los más desposeídos, vacuna pensada en las enfermedades de base y vacuna pensada en los profesionales de la salud. Por una razón, María René, porque no es probable que en una primera tongada, para decirlo popularmente, tengamos el 100% de las vacunas que necesitamos, porque en el mundo es muy difícil fabricar 7.500 millones de vacunas. Por lo tanto, tenemos que establecer una estrategia, una logística, una cadena de frío y una respuesta específica sobre el tema. Y el cuarto punto, no olvidarnos de cumplir la lucha gratuita contra el cáncer. El complemento, tenemos que pasar del 6.83% del presupuesto en salud a un 10% integrado en los 3 niveles nacional, de gobernaciones y municipales. ¿Cómo? Si sabemos que vivimos de gran manera de la renta petrolera, que han caído los precios, ¿verdad? Y que también las cantidades que estamos exportando. Vamos a tener menos dinero, vamos a tener menos platita. ¿Qué se va a hacer? Es correcto. La primera premisa y el primer desafío se llama empleo. Porque cuando tú usas la palabra empleo o fuente de trabajo, no estás pensando en cifras estadísticas. Estás pensando en personas de carne y hueso, jóvenes que no han conseguido empleo, personas que lo han perdido o personas que pueden perderlo. Este es un elemento clave para decirte lo que viene a continuación. Necesitamos hacer 2 cosas. Que el gasto corriente de todos los días, lo que significa el cumplimiento de nuestro presupuesto, viene por la línea de las exportaciones, por la vía de los ingresos, por la vía de impuestos. Pero la reactivación económica, y aquí está el punto central de tu pregunta, María René, tiene que ver con liquidez. ¿Qué quiere decir dinero rápido? ¿A través de qué? A través de un financiamiento internacional de por lo menos $6,000 millones. Esto es deuda. Es deuda porque no son donaciones. Es deuda, no son donaciones. No, por supuesto que no son donaciones. Nadie regala a nadie nada. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos capacidad de endeudamiento? Es el único elemento macroeconómico positivo de Bolivia. Tenemos una deuda de alrededor de $12,000 millones sí, y tenemos la posibilidad de darnos en unos $12,000 millones más. No es necesario. $6,000 millones de financiamiento significa capacidad de repago y capacidad de establecer, 1, renegociación de la deuda actual, 2, establecimiento de condiciones favorables para ese endeudamiento, que si quieres y tengo tiempo te lo puedo explicar con muchísimo gusto. Todo el mundo, perdón que haga estas relaciones, pero todos los candidatos dicen sí, nos vamos a prestar, como que fuese algo fácil. Pero nadie se ocupa de cómo vamos a pagar, porque si en la casa nos prestamos plata, tenemos que pagar plata, si no nos hundimos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pagar? Me queda claro que hay posibilidad de gestión y que se necesita de estos préstamos con el extranjero. ¿Cómo vamos a pagar? Primero, sobre una premisa de la que ya hablé, la capacidad de endeudamiento de un país. La capacidad de endeudamiento quiere decir tu capacidad de repago. Si tú te has endeudado más allá del 50% del total del tamaño de tu economía, entras en riesgo. Nosotros estamos en menos del 30% de ese endeudamiento, por lo tanto la capacidad de $6,000 millones es perfectamente razonable. Desde el punto de vista de, cuando te digo renegociación de la deuda actual, te digo, lo que estamos pagando ahora, entre 700 y 800 millones de dólares al año, tiene que reducirse en función de esa renegociación, en intereses y en plazos. Tercero, vamos a tener esa inyección económica. ¿Para qué está esa inyección económica? ¿Para qué necesito yo esos 6,000 millones? Los necesito para incentivar la economía, para inyectarle plata a la economía. ¿Que genera qué? Genera empleo, genera riqueza, genera mayor actividad económica y genera capacidad de repago. Esa es la lógica. No te prestas plata como hizo el MAS. $8,000 millones, María René, tirados en 5 años en función de proyectos como Bulo Bulo. ¿Conseguimos algún empleo? ¿Conseguimos algún ingreso? Esa es la diferencia de fondo. Ahora, claro, uno dice, ¿me presto plata para qué? Reactivar la economía. La pregunta es ¿cómo? ¿Con qué? Se habla de empleo, pero ¿cómo? Muy bien, vamos a dividirlo en 2 partes.
demanda y oferta. Tú necesitas una parte de ese dinero para pagar las deudas que tiene el Estado con tus proveedores. ¿Eso qué representa? Sobre todo construcción. Si tú le pagas a un proveedor, le debemos alrededor, cuando digo debemos, hablo como Estado, en la hipótesis de ser presidente, 2.500 millones de bolivianos, alrededor de 300 y fracción millones de dólares, a proveedores en construcción que les debes hace 2 o 3 años, lo cual te genera una reactivación económica automática. Una parte para la demanda y una parte significativa para la oferta, en 2 direcciones. Vamos a generar espacios de crédito a través del sistema financiero. ¿Con qué categoría? Pensando en los generadores de empleo, micro, pequeños y medianos empresarios, micro, pequeños y medianos emprendedores. ¿Qué tipo de créditos? Un crédito rápido, con intereses bajos y plazos largos. ¿Cómo lo consigues? Solamente mediante un mecanismo, el mecanismo de un fondo de garantía estatal. Si tú no das un fondo de garantía estatal y yo te doy 3.000, 4.000, 5.000 millones al sistema bancario, te va a decir, ok, yo los coloco. Pero ¿qué va a hacer? Le va a pedir una garantía al que se va a prestar. Y el que se va a prestar le digo, pero yo no necesito pedir un crédito que no puedo pagar. Yo lo que necesito es reactivación. Por eso un fondo de garantía estatal. Ahora, haciendo y guardando las diferencias, por supuesto, tenemos en este momento una serie de iniciativas que están apoyadas por fondos para que se fortalezca la actividad de sectores que han sido seriamente golpeados por la pandemia, pero no están funcionando. La banca nacional no está acostumbrada a facilitar créditos. Hay una serie de obstáculos y, de nuevo, para el momento en que estás en condiciones de obtener un crédito, ya puedes prestarle al banco, ¿no? Es mucho papeleo, es muy difícil acceder a créditos. Te piden más certezas que darte opciones. Vuelvo sobre el punto. ¿Cómo se va a activar la posibilidad de que ese dinero llegue a pequeños, medianos empresarios? Vuelvo sobre el punto, María René. El problema que ha enfrentado el actual gobierno es que la generación de recursos, que fueron mucho menores a los que estamos planteando nosotros, estaba condicionada a que el banco gestionara con el deudor el nivel de garantías que le pedía. En el minuto en que tú no tienes una garantía que te respalde porque estás en una situación económica crítica, la respuesta correcta es la que tú das. No sirve de nada que tú pongas plata disponible si esa plata no puede ser garantizada por alguien. Por eso te estoy hablando de un fideicomiso, de un fondo de garantía estatal en un porcentaje significativo. Porque entonces yo le digo a la banca, tú prestas, yo garantizo ese crédito. Esto es clave, esto es crucial, porque de lo contrario no vas a poder hacerlo en el sistema del 1, 2, 3 que actuó el gobierno de la presidenta Áñez, porque no tenía ese respaldo de fondo. ¿Cómo hacemos que el dinero que se inyecta a la economía nacional no se vaya? Porque no va a faltar la gente que cambie el préstamo que tiene y finalmente es fácil dedicarse al comercio, importar cosas. Vamos a estar subvencionando la economía china, peruana, no sé, chilena. Gran pregunta, y esa pregunta tiene que ver con algo fundamental. Tenemos que trabajar en conjunto con el sistema financiero para marcar prioridades y para definir exactamente 2 cosas. Préstamo al generador de empleo intensivo y préstamo al generador de producción de consumo inmediato y de consumo de primera necesidad. Si tú no defines prioridades, y eso tiene que ver con tu capacidad de discernimiento, de definir una cosa de la otra, lo que tú dices es correcto. No se trata de una inyección ciega para cualquier persona que va a pedir un crédito. Se trata de orientar adecuadamente, poner prioridades y establecer límites en la dirección adecuada en la que ha planteado tu pregunta. ¿El dólar se mueve o no? No, no se mueve. ¿Qué pasa con, por ejemplo, bonos? Hablemos, Juancito Pinto, ¿se mantiene? Se mantiene. Ya me lo han preguntado muchísimas veces y te agradezco que lo vuelvas a preguntar para que ratifique que vamos a pagar los bonos que heredó Evo Morales, heredó un bono, los bonos que puso el gobierno de Morales y los bonos que ha puesto el gobierno de la presidenta Áñez. Vamos a pagar todos los bonos porque consideramos además que hoy más que nunca, te hablaba de el incremento de
liquidez a la demanda, es decir, la capacidad de consumo del ciudadano. Uno de los mecanismos más interesantes y más atractivos para esa inyección está en el pago de bonos. Bueno, siguiendo esta lógica, la gente quiere saber cosas y respuestas muy puntuales. Entonces, yo preguntaba por el Juancito Pinto, porque a la gente le interesa el Juancito Pinto. Pregunto por el Juan Azurduy, porque a la gente le interesa saber si se va a seguir pagando. ¿Cómo? ¿Van a haber modificaciones? El Juancito Pinto, el Juan Azurduy, por supuesto que van a ser pagados en la lógica en la que están, y si podemos mejorarlos, los vamos a mejorar, pero en un principio vamos a trabajar sobre lo que son en este momento las cifras de esos bonos. ¿Renta dignidad? Por supuesto. Va a estar. ¿Hay redes involucradas en esto? Valeria está tomándole el pulso a las redes. Por favor, Valeria, tenemos más preguntas sobre bonos. Exactamente, María René, en realidad refiriéndonos al sector de economía, bonos y todo esto que la gente quiere saber. Vamos a ver las respuestas, en realidad la pregunta que hemos planteado para ustedes, para que ustedes puedan formular una pregunta al candidato. Vamos a ver, por favor, en pantalla tenemos la pregunta que hemos preparado para todos ustedes. ¿Qué le preguntarías al candidato a la presidencia, Carlos Mesa? Respuestas ahí. En economía, Vladimir Neile Húmeres. Muy buenas noches, Vladimir. Él dice, ¿qué hará con tantos autos indocumentados que están ingresando en los últimos meses? ¿Habrá otra segunda nacionalización? Pregunta de Vladimir. Bueno, saltamos de tema, ¿está bien? La lógica del concepto de los autos chutos no es un elemento central de lo que vamos a manejar en economía. Lo que sea el establecimiento de la formalización de los autos en la medida en que estos puedan cumplir las obligaciones que el Estado pide, será cumplida y será exigida, pero no es el tema central en este momento de nuestra preocupación económica. Bueno, tenemos más participación de redes. Vamos, por favor, Vale. Vamos con más. Seguimos en el sector de economía. Nilo Farfán, muy buenas noches, Nilo, gracias por participar. Él dice, el señor Mesa dijo que never in the life estaba en desacuerdo con los bonos. Entonces, quisiera saber cuál es su posición u opinión con respecto a los ingresos básicos universales, que funcionan como bonos, pero que son un pago automático a todos los ciudadanos mayores de 18 años. No son lo suficiente para poder vivir, pero pueden hacer entre estudiar o abandonar la escuela, entre comenzar un negocio o no arriesgarse. Gracias. Pregunta para el candidato. Bonos, ¿tienen que ver con los bonos actuales? Vuelvo a insistir en el tema. La respuesta es sí, no solamente porque ya existen, sino porque son adecuados en un momento tan difícil en el que necesitas inyectar liquidez, necesitas inyectar dinero en efectivo a la economía. La gente quiere saber qué pasa con la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, candidato, ¿qué pasa con el precio de la gasolina? ¿Se mantiene? ¿Baja? ¿Se subvencionará? ¿No? Candidato. Pasa que se mantiene. No hay modificación ni habrá modificación en el precio de las gasolinas y derivados en tanto hace al consumo público. El consumidor público no recibirá ningún cambio en el precio de la gasolina, diésel y otros derivados. ¿Qué pasa con la garrafa de gas? ¿Las amas de casa correteamos con las garrafas de gas o estamos pendientes del metro cúbico de gas domiciliario? Pasan dos cosas, María René. El precio se mantiene, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer más eficiente es la distribución. ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Qué va a pasar con el contrabando? ¿Habrá una guerra formal? ¿Se mantendrán las disposiciones actuales? ¿Qué pasará con los aranceles? Nosotros creemos que ese es un tema de fondo. ¿Sí? Creemos que en determinados productos hay que trabajar en la bajada de aranceles para que no tengamos una competencia desleal entre la producción local y la producción importada, entre comillas, vía contrabando. Y la lucha contra el contrabando a través de los sistemas existentes, hacerlos más eficientes, pero sobre todo generar una formalización de la economía vía una reforma tributaria. Bueno, cuando hablamos de reforma tributaria, ¿planteada sobre qué bases? Sobre una base fundamental. Primero, eliminar burocracia. Segundo, eliminar trámites. Tercero, eliminar la extorsión en los impuestos. Cuando tú de 100 bolivianos de impuestos tienes que pagar 60 entre multas, intereses y penalidades y solo 40 bolivianos de lo que realmente deberías pagar, ¿por qué tendrías que formalizar? Ese es un criterio básico. No hay incentivos. ¿Perdón? No hay incentivos para formalizarte, es más... Ahí voy.
Voy a los incentivos. Primero, los elementos básicos que tenemos que establecer sobre esas premisas fundamentales. Segundo, tenemos que hacer una gradación en el impuesto a las utilidades de las empresas. No puede pagar lo mismo un emprendedor unipersonal que una gran empresa. Y tenemos que establecer una lógica diferenciada, por ejemplo, en el pago del IVA, reduciendo consumos, el porcentaje sobre consumos, por ejemplo, de bebidas no alcohólicas. Y algo muy importante, la universalización de la factura. La universalización de la factura es el mejor camino hacia la formalización de la economía. El ejemplo, estamos analizando dos opciones. Opción número uno, si tú pagas una factura y acumulas a lo largo del año varias facturas y no eres dependiente ni empresario y por lo tanto no puedes hacer el descargo fiscal o el crédito fiscal, claro, te digo, yo te voy a compensar con el 12% en efectivo de lo que tú has gastado en facturas. Opción número uno. Opción número dos, voy a depositar eso en una cuenta de jubilación personal. En ese momento la factura tiene un sentido, tiene valor y le da una lógica al camino hacia la formalidad. ¿Cómo se va a luchar contra la corrupción? Todos los candidatos dicen vamos a luchar contra la corrupción y lo dicen de manera genérica. En los spots de Comunidad Ciudadana se habla de cámaras para los policías, pero ¿qué más se va a hacer? La corrupción está en todo lado. Primero, cambiar radicalmente la cabeza de la justicia, cuestionando la legitimidad del proceso electoral judicial del año 2017 con 40% de votos nulos y 20% de votos blancos, de una preselección hecha por el MAS. Segundo, el establecimiento de la institucionalización de entidades fundamentales como impuestos nacionales, aduana nacional y la Administración Boliviana de Carreteras. Tercero, gobierno en línea y gobierno abierto. Eso quiere decir una ley de acceso libre a la información y que tú encuentres en el Internet todo lo que quieres saber sobre cualquier licitación grande, mediana o pequeña. Modificar el sistema de licitaciones y eliminar la contratación directa en el conjunto para evitar que tengamos al MAS con sus elefantes azules, el Palacio de Gobierno llamado mal Casa del Pueblo, la Casa de Evo Morales de 40 pisos por 50 millones, o el Museo de Orinoca, o lo que significa Bulo Bulo, o lo que significan despilfarros de esa naturaleza. Y un elemento muy importante que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Transformación de la policía a través de cámaras en los uniformes es un mecanismo de conexión directa al ciudadano, pero adicionalmente garantizar que no te vuelvan a decir que van a comprar 500 respiradores y esos 500 respiradores estén con sobreprecio. Jugar con la salud de la gente es algo inaceptable. ¿Van a haber procesos en contra de la actual administración? Van a haber procesos, sobre todo de los 14 años de despilfarro y corrupción, y hay investigación sobre la actual administración. Pero vamos a ser claros, no hay comparación entre 11 meses y 14 años, donde tenemos que apuntar sin excepción. Por supuesto, no estoy tratando de decir que no va a haber una investigación sobre el actual gobierno, pero lo fundamental es lo que hizo el MAS. 14 años de contratos directos, de discrecionalidad, de fondo indígena. ¿Alguien recuerda quién firmaba los cheques del fondo indígena? ¿No se llamaba Luis Arce Catacora? ¿No eran órdenes de Evo Morales? ¿No tenemos una pareja magnífica de corrupción y despilfarro que vamos a llevar a la investigación? Y algo muy importante, no va a ser el presidente, como era el emperador, porque se creía un emperador, don Evo Morales, el que decide quién es culpable, a quién se investiga, a quién se persigue, legisla y condena. Son delincuentes confesos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir a Morales? No, aquí es Estado de Derecho, pero investigación. Yo quiero subrayar algo, María René, permítame que me un poquitito. Por favor. Soy el único candidato que le ha abierto un juicio a Evo Morales. No preocupándome si el señor Arce Catacora lee más o menos encuestas, no. Un juicio como responsable del fraude electoral, responsable intelectual del fraude electoral, por razones obvias, porque dio la orden y porque se benefició directamente. Cuando tú haces un juicio de carácter penal y carácter civil, ya no estás simplemente haciendo palabrería barata o palabrería vacía, estás diciendo yo acuso. Y eso es lo que he hecho en febrero y vamos a hacer un seguimiento, ojalá, si soy presidente. Bueno, pero sigamos con esta entrevista, por favor. Ustedes plantean como alternativa al extractivismo una economía del conocimiento. Hablan, obviamente, de grandes mejoras a la educación. ¿Cuáles son? Los padres de familia quieren saber, los estudiantes también. Todos apostamos por una educación. Pero, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser esta ruta? ¿Qué plantean ustedes? Planteamos primero que no haya una confusión peligrosa.
La educación presencial aquí en Finlandia, en Suecia, en Francia y en Italia sigue siendo fundamental. El hecho de que haya aparecido la educación virtual no quiere decir que descuidemos la educación presencial o semipresencial, según sea el caso, si se prolongara el tema del coronavirus. Pero ha aparecido la educación virtual. ¿Qué representa la educación virtual, María René? La necesidad de varias cosas. Primero, en el Ministerio de Educación, la generación de un currículum adecuado para la educación virtual como complementaria. Segundo, la operatividad, la construcción, la creación de plataformas educativas diseñadas por el Ministerio de Educación. Tercero, la conexión entre las plataformas internacionales existentes y su acceso gratuito garantizado por el Estado boliviano a nuestros estudiantes, alumnas y alumnos de diferentes niveles. Esto es lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Lo que tiene que ver con la conectividad. Eso significa que el satélite Tupac Katari, $350 millones, sea utilizable realmente para cubrir y hacer una cobertura de conectividad con el área rural. Tienes que abaratar los costos, y esto es responsabilidad de la empresa estatal Entel, que refiere a una obligación fundamental, que es establecer costos adecuados para el consumo de megas vía educación y vía salud. Y cuarto, y lo más importante, si tú no cuentas con los maestros y no educas a los educadores para una educación del siglo XXI, no sirve de nada. Los maestros tienen que ser parte activa de esa transformación, y eso tiene que ser una alianza de una transformación educativa que permita resultados adecuados. Ahora, el Ministerio de Educación, concentrarse solo en educación, porque tiene que trabajar turismo, tiene que trabajar culturas. ¿Qué va a pasar con el ministerio, con el viceministerio de Cultura? Educación, lo has dicho muy bien, tiene una tarea gigantesca que no parece adecuado sumarle dos elementos que son tan importantes como culturas y turismo. Nosotros creemos que hay que trabajar en un triángulo virtuoso, culturas, turismo y gastronomía, para generar algo muy importante. ¿Cuál es la marca Bolivia? Como la marca Perú es la gastronomía, o la marca Chile puede ser, por poner un ejemplo, el vino. Hay que definir exactamente cuál es la marca Bolivia, establecer una alianza público-privada, no solamente en la acción de inversión, sino en la acción de diseño. ¿Quién mejor que los operadores de turismo locales y los generadores de cultura para una economía naranja para definir esa marca Bolivia? Tenemos que recuperar ese ministerio, por supuesto, y darle una importancia fundamental, porque el turismo es esencial en la diversificación económica del país. Ministerio de Culturas, ¿también es otro ministerio a reponer? Estamos en ello. Acabamos de hablar de culturas, turismo y deportes, que son ministerios que han sido, digamos, desgajados en el actual gobierno. Muy bien, sigamos con este recorrido. Valeria, hay requerimientos de diferentes sectores. Vamos con algunos. Exactamente, vamos con otra pregunta, por favor, de una persona que la formuló en las redes sociales. Pablo Ledesma quiere saber su posición sobre el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBT. Gracias, Pablo. Candidato. Su respuesta, candidato. Primer criterio, respeto a la Constitución Política del Estado, que establece los derechos humanos, y la opción personal es un derecho humano que hay que respetar. Segundo criterio, hay separación entre Iglesia y Estado. María René, yo tengo mi creencia religiosa. Yo he sido bautizado en la religión católica. Esa creencia religiosa la practicaré, la respetaré en mi vida personal, pero no impondré mis criterios al conjunto como presidente de Bolivia, porque sería romper la Constitución. Tercero, el tema, y voy a adelantarme a otro adicional que probablemente me podrán preguntar, con relación al aborto, a la comunidad LGTB, al matrimonio igualitario. Es un tema de mucha sensibilidad que hay que tratar con mucho cuidado, hay que debatirlo abiertamente, no hay que ocultarlo ni aplastarlo, hay que consultarlo y definirlo a nivel de la sociedad, si es necesario, a través de una consulta popular. No es una cosa que se pueda tomar a la ligera. Pero sí se puede plantear bases como por ejemplo, educación sexual en colegios, ¿no? Se puede plantear esas bases porque creo que son indispensables, porque creo que eso tiene que ver con salud pública. Y la salud pública no es un debate religioso ni es un debate moral. La salud pública es el derecho que tiene cada ciudadano, el derecho que tiene en la educación a conocer lo que representa una educación sexual adecuada, que no tenga ninguna orientación particular ni ningún tipo de inclinación determinada. Es decir, el conocimiento objetivo de lo que son los riesgos en un país que tiene, de los países de América Latina, los más altos niveles de porcentaje de embarazo adolescente. Bueno, y además de mortalidad materna e infantil. Candidato, permítame hacer una nueva pausa.
necesito... Un breve paréntesis, María René. Sí. El tema de la mortalidad materna que tiene que ver, es muy importante, quería simplemente subrayarlo, Sí. no es solamente vinculada a complejidad en el parto, sino precisamente a embarazos adolescentes. Has hecho una precisión que me parece fundamental y no quería dejarlo pasar. Y te agradezco. No, está muy bien. Valeria. Vamos con otra pregunta, por favor, respecto al tema medio ambiente, para el candidato. Godelieve Guerra Gómez nos dice, le dice, ¿cuáles son las acciones que tomaría contra la emergencia nacional por los incendios? Candidato, por favor. La respuesta es muy clara. Fin a los decretos incendiarios. Hay que eliminarlos. Y plantear como Poder Ejecutivo un debate en la Asamblea Legislativa para poner fin a las leyes incendiarias, además de un establecimiento claro de lo que representa una vocación fundamental de carácter forestal en grandes partes del territorio boliviano. El Parlamento puede que esté muy dividido, puede que esté polarizado. Esto va a requerir de un músculo adicional de negociación, candidato. Sí, hay dos opciones, María René. Estamos trabajando, como es obvio, por la primera, poder ganar en primera vuelta y obtener la mayoría absoluta, el 50% más uno del legislativo a través del voto directo del ciudadano. La otra opción es que no lo consigamos y podamos ganar la presidencia, pero no la mayoría congresal. En ese contexto, muy claro, no hay ninguna intención de alianza con el MAS, ni directa ni indirecta. La alianza posible será con las otras fuerzas democráticas que obtengan representación parlamentaria a través de un programa de gobierno, de una vocación democrática y de un espacio de meritocracia en esa alianza. Mire, nos ha llamado la atención poderosamente que en las redes ha aparecido, porque hemos planteado la pregunta desde muy temprano, han aparecido con insistencia, y esto pensando bien y pensando mal, muchos temas que la gente quiere preguntarle. Hay gente que me pregunta si usted escribirá nuevamente su propia historia. En realidad, si yo escribo mi propia historia o no es absolutamente irrelevante. Quien escribe la historia es el pueblo boliviano y quien juzga a quien la protagoniza es el pueblo boliviano, que es lo que espera. ¿Renunciará al uso de la fuerza en caso de ser presidente? Cumpliré la Constitución. Primero, quiero dejar muy claramente establecido que si soy elegido, seré elegido por 5 años, no por 2 ni por 3, el periodo 2020-2025. Segundo, estableceré, como no puede ser de otra manera, y lo debe hacer cualquier gobierno democrático, un camino de diálogo, de persuasión. Pero si esta no funciona, tendrá que aplicarse la Constitución y los mecanismos que la Constitución te da para hacer la aplicación de la ley con firmeza y con serenidad. Sus opositores políticos han manejado mucho en redes y otros espacios el tema de sus renuncias cuando fue presidente. ¿Qué responde? ¿Qué les dice? Vuelvo sobre el punto, pero vamos a decir primero que se trataba de un espacio histórico totalmente distinto, sin respaldo parlamentario de ninguna naturaleza. Hoy estamos en el presente mirando el futuro. El presente es la Alianza Comunidad Ciudadana con un importante respaldo de legitimidad de voto popular, con una estructura política coherente, con alianzas que se están construyendo con las bases sociales de carácter gremial, sindical, juntas vecinales, etcétera, y la decisión clara de permanecer en el gobierno en el periodo 2020-2025 sin equívocos. A todos los bolivianos nos preocupa el tensionamiento en esta campaña electoral y por supuesto que nos tienen crispados con los anuncios de lo que podría pasar si gana tal persona o gana tal otra. Nos gustaría escuchar un llamamiento suyo a la pacificación, si fuese posible, como cierre de esta entrevista. Primero, María René, los autores del más grande fraude electoral, educativo, económico, de salud, nos vienen a decir ahora que ellos creen que va a haber fraude. ¿Y cómo lo interpretan? Si yo gano, no hay fraude, y si pierdo, hay fraude. Es una locura. Lo que el MAS plantea es verdaderamente una desvergüenza con relación al país, y es inaceptable. Desde ese punto de vista, nosotros construimos un escenario de reconciliación, de restañamiento de heridas, de construcción de un escenario en el que hay un solo país con 36 visiones distintas, pero no 36 países diferentes. Y estoy seguro que la sociedad boliviana no va a aceptar la fragmentación y no va a aceptar sobre todo la amenaza de hipoteca y la amenaza de secuestro de la democracia. Ya la sufrimos el 21 de febrero, la sufrimos el año pasado, no la vamos a aceptar ahora, pero eso no aceptarlo significa valor democrático, vocación democrática y voto. El voto consciente, que es lo más importante en este 18 de octubre. Candidato, le agradecemos mucho su participación en el Estudio Abierto, ha sido muy amable. No, por el contrario, María René, muchísimas gracias, no solamente a ti, sino a la gente, porque de verdad
primero está la gente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.